Esto sí es un corset extremo y díganme No, que no. arruina Miren tu outfit. esta vaina. Simplemente es una parte más de tu cuerpo. Así que póntelo igual, te verás increíble. Es incluir más horas en el ayuno intermitente, entonces 20 horas de ayuno serían entonces 4 horas. ¿Cómo se diagnostica el autismo? Te lo explico en 60 segundos. Pero inevitable y está bien hacerse cargo. Dar el diagnóstico confirmado. Ser feliz es muy válido y es fundamental y hay que dedicar. Miren esta vaina, esto no es nada. Miren esta. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al panel. Me acompaña Victoria Irizarry, Martín Becerra, Abril Pegazzini y Brenda Peralta. Los voy a introducir a su debido tiempo más profundamente. Pero bueno, nos alegra desde Amnistía Internacional poder hacer el lanzamiento de este informe hoy y volver a irrumpir de alguna manera en la agenda pública con un tema que nos despierta muchísimo interés, como son las redes sociodigitales. Hace tiempo que venimos un poco estudiando justamente la manera en que, desde el momento en que las redes y el mundo digital pasa a intermediar casi la totalidad de nuestras vidas, desde el acceso a bienes y servicios, desde el consumo y el acceso a información, desde la circulación de ideas y opiniones y demás, vemos con mucho interés cómo este potencial de las redes sociales también nos despiertan algunas llamadas de alerta y preocupaciones respecto al impacto en nuestros derechos, a la libertad, a la salud mental, a la seguridad, a la privacidad, a la violencia online. Y de alguna manera, desde que las redes irrumpieron de manera muy vertiginosa en nuestras vidas, empezamos a pensar de manera muy desafiante cómo se van a configurar de alguna manera las reglas del juego, justamente para contener, por un lado, su potencialidad, pero para resguardarnos y hacer de las redes sociales un espacio cuidado y seguro. Como saben, desde Amnistía Internacional venimos estudiando a través de investigaciones y demás algunos funcionamientos de redes sociales. Arrancamos en su momento en 2018 con Twitter y allí nos preguntábamos la manera en que ciertos patrones socioculturales del mundo offline se trasladaban al mundo online de una manera muy particular y con alguna reconfiguración en sus dinámicas.
y cómo de alguna manera la violencia de género que se reproducía y que se reproduce en el mundo offline también tiene su anclaje en el mundo online, y cómo este aluvión de odio y de violencia contra las mujeres y los colectivos LGBTIQ+, tenía un impacto en la vida, en su seguridad y en su integridad. De manera concomitante, también estudiábamos la manera en que en ese entonces, hace un par de años atrás, las cuentas automatizadas de la mano de estrategias concertadas generaban o demonizaban determinados perfiles, activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, y cómo, de nuevo, las plataformas eran funcionales a eso y nadie hacía nada. En este contexto, hoy abrimos una nueva puerta a una de las, si se quiere, redes sociales o sociodigitales más opacas o menos transparentes, sobre las que menos sabemos cómo funcionan y cómo opera este famoso algoritmo y las incógnitas que abre. Y nos interesaba pensarlo teniendo en cuenta que los niveles de incidencia, de representación de jóvenes en el consumo de esta red social, y hablamos de jóvenes desde 13 a 25, a 30, 40 años, los niveles de representación, de nuevo, que tienen en la red social nos inquietaban y nos volvían a poner sobre la mesa esta ambivalencia, ¿no?, de pensar el potencial que tienen las redes sociales y cómo, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, a muchos jóvenes les han servido y ha sido muy útil para no sentirse solo y acompañarse y conectarse en un contexto de aislamiento, pero como otra vez también la dinámica de su uso despierta nuevamente alarmas sobre el impacto en su vida, en su privacidad y en su salud mental. Y es por eso que creemos de alguna manera que este informe es un aporte a una discusión que es muy inicial todavía, pero que sin duda es urgente y que va a traer no solo el interés de la opinión pública en general, esperamos, sino también de autoridades, de docentes, de madres, de padres, de usuarios, de jóvenes usuarios que pasan mucho tiempo en las redes sociales y en TikTok. De alguna manera TikTok se ofrece como una plataforma de entretenimiento, ¿no?, cargada de videos en donde vemos coreografías, desafíos, tutoriales, labios sincronizados. Nos inunda la red social con información y contenido creativo súper novedoso. Es una red social que ya hablarán más en detalle los investigadores, pero a nivel mundial tiene casi más de 1.000 millones de personas, muchos de ellos de entre 13 y 17 años. En Argentina, con datos de inicios de 2023, el número de usuarios llega a 16.2 millones de personas mayores de 18 años. Y como decíamos, tuvo una incidencia gigante en el momento de la pandemia, la descarga de esta plataforma, y podemos asociarla de nuevo, esta catapulta de TikTok a ser una de las plataformas elegidas y preferidas por jóvenes y demás, está muy asociado a sus niveles de descarga durante la pandemia. Y de nuevo, por eso nos llamó la atención y quisimos entender de alguna manera, bueno, qué es lo que consumían y qué hacían nuestros y nuestras jóvenes en la pantalla en este nivel, digamos, de descarga y de tiempo que insumían en ella. Y pudimos al menos inferir dos líneas o dos ejes de investigación o de hallazgos que además se alimentan de dos investigaciones globales que lanzó Amnistía Internacional, tanto con estudios de campo tanto en Estados Unidos como en Kenia y como en Filipinas, en donde dos, de nuevo, de los grandes hallazgos estaban vinculados. El primero con el modelo de negocio de TikTok, un modelo de negocio altamente extractivo que absorbe, que chupa una cantidad de información de los usuarios de manera individual, poniendo serias alertas respecto de justamente el derecho a la privacidad de las personas y los usuarios.
Y el segundo eje asociado con salud mental y cómo el nivel de contenido y la irrupción de determinados contenidos dentro de la plataforma pone en riesgo la salud mental, el bienestar de los jóvenes y cómo hay una circulación de contenido que en algunos contextos podemos sostener que invita a la autolesión y al suicidio. Les mencionaba justamente estas dos investigaciones. La primera se llama Siento que no se me protege, y básicamente lo que veíamos ahí a nivel global era los niveles de absorción de datos de parte de la plataforma a los individuos jóvenes en Kenia, en Filipinas, en Estados Unidos, y cómo ese carácter absorbente y cómo la funcionalidad del algoritmo de TikTok ponía en riesgo y pone en riesgo su privacidad. Y por el otro lado, la segunda investigación, Empujados a la Oscuridad, se sirvió de algunas cuentas automatizadas que emulaban cuentas reales de niños y de jóvenes que tenían alguna inclinación o interés por cuestiones de salud mental, y era muy paradigmático ver el nivel de respuesta del algoritmo a esa búsqueda de contenidos. Básicamente, los perfiles de los usuarios de estas cuentas automatizadas se inundaban de videos que, de nuevo, eran potencialmente perjudiciales en tanto sus contenidos estaban vinculados con información respecto de depresión y problemas de salud mental, pero romantizando la situación y generando contenidos que de alguna manera animaban también a la autolesión y al suicidio. Con este paraguas quisimos entender mejor cómo funcionaba TikTok en Argentina, y es por eso que de la mano de Victoria, de la mano de Martín y de la mano de 7 investigadores, Brenda, que está aquí, Vanina, que también nos acompaña desde el público, y los otros 5 investigadores de manera virtual hoy, porque hicimos justamente eso, indagar las vivencias y las experiencias de las y los jóvenes en Argentina. Voy a dejar a ellos que hablen más y en más detalle de la metodología etnográfica que se utilizó, las ciudades que cubrimos y demás, pero de nuevo, quisimos entender cómo era TikTok y cómo se anclaba en las experiencias y vivencias de los jóvenes en Argentina. Y pese a que no lo fuimos a buscar explícitamente, 2 de los ejes nuevamente centrales que sí destacamos en la investigación tienen que ver, uno con la privacidad y el otro con salud mental. Voy a hacer unas breves pinceladas de algunas cuestiones que van a profundizar ellos, pero respecto a la privacidad, una de las primeras conclusiones a la que arribamos tenía que ver con esto, con la deficiente política de privacidad de TikTok. Básicamente, la aplicación no solo absorbe información de lo que uno interactúa con esa app, sino además es capaz de absorber información, leer correos electrónicos. Por más que uno desactive la geolocalización, sigue consumiendo información en ese sentido. Infiere muchísima información respecto de gustos, género, rango etario, y con todo esto alimenta un perfil que para lo que sirve después es para generar contenidos y anuncios, ¿no? ¿A cuántos de nosotros buscamos zapatilla en las redes sociales o en cualquier aplicación y de repente se nos inunda todo el celular de propuestas o propagandas sobre el calzado deportivo X en Argentina? Digo, y esto no ocurre solo con TikTok, pero sin duda habla mucho de la potencialidad que tienen estas herramientas para ir pescando, identificando intereses y gustos. Y esto es un poco la otra cara o lo atractivo de TikTok. Muchas de los testimonios que fuimos relevando daban cuenta justamente de lo mágico de este algoritmo, que casi que me conoce, me comprende y en función de eso me brinda una cantidad de contenidos que me atraen, que me gustan y que sigo consumiendo en esa dirección. Y una última de las cosas que identificamos en relación con privacidad está vinculado con los niveles de protección y marcos legales de los países. En países en la Unión Europea con marcos legales más robustos,
Sin duda las condiciones y términos y condiciones de TikTok operan de una manera mucho más restrictiva en términos de absorción de datos que en países como en Argentina, en donde nuestro marco legal no es lo suficientemente robusto como para marcar las reglas a la empresa. Y respecto del segundo de los ejes de salud mental, de nuevo no me quiero extender demasiado, pero sí vimos 2 o 3 cosas muy relevantes. Uno vinculado con el carácter absorbente o adictivo de la plataforma, y esto de marcar constantemente la dificultad de separarse y de dejar de ver los videos de manera constante. Y lo segundo, también vinculado con el flujo de información y esta de jerarquización de la información, lo positivo de cómo fluye y cómo circula la información, y la contracara de eso es, bueno, qué pasa cuando esa información está asociada a situaciones de salud mental, autodiagnósticos sobre los que caen los jóvenes, y cómo necesariamente esto tiene que tener un respaldo profesional. Y por último, y sobre todo para dar cuenta de, pensé que tenía el título atrás, de por qué le pusimos domar el algoritmo, está muy vinculado con las estrategias que utilizan muchos de las y los jóvenes para intentar justamente entender ese famoso algoritmo y domesticarlo, apropiárselo, y en muchos casos poder salir de un lado malo o lado oscuro sobre el que no quiero adelantarme demasiado y ya van a contar, pero de nuevo, implementar estrategias para poder escaparle a esos espirales que no son sanos y demás. Solo para concluir, parte entonces de los objetivos que nos propusimos desde Amnistía Internacional es esto, es empezar a concientizar, a conversar, a hablar, a debatir de estos temas para pensar en cuáles son las medidas y las políticas públicas que corresponden implementar. Y acá quiero ser muy, muy enfática, porque por supuesto no se trata ni de demonizar a la plataforma, ni de cancelarla, ni mucho menos, como no lo hemos hecho cuando estudiamos otras redes sociodigitales. Pero de lo que sí se trata es de generar herramientas y reglas y regulaciones para garantizar que se trate de un espacio seguro y cuidado. Entonces, uno de los primeros llamados a nivel global que hicimos tiene que ver con impedir la elaboración de perfiles altamente personalizados en casos de menores de edad, para evitar de esta manera la publicidad conductual en este segmento etario. Pensar en la necesidad de generar reglas y regulaciones justamente para prevenir o contener y resguardar, sobre todo en los casos de los niños, esta recopilación y extracción masiva de datos individuales, y no condicionar el poder bajar la aplicación a que consintamos, y pongo muchas comillas en la palabra consentir, esta política y este modelo de negocios tan absorbente. También creemos que es necesario generar campañas de concientización respecto de la violencia online, respecto de la importancia del cuidado a la privacidad, respecto de la salud mental. Y ahí también reparamos en la relevancia de que si TikTok es un espacio de consumo de jóvenes, de diagnósticos respecto a situaciones de salud mental y demás, es el Estado el que tiene que estar presente en esos contextos para responder y evacuar dudas y estar presente, obviamente, con los códigos propios de la herramienta. Y también creemos que es necesario que estos llamados estén dirigidos a las empresas. Las empresas tienen un deber de debida diligencia en términos de derechos humanos, tienen y deben conocer el carácter inherente o los potenciales riesgos inherentes de la plataforma hacia niños y niñas, y es responsabilidad también de la empresa adoptar y tomar estas medidas. Entre ellas, por ejemplo, prevenir este carácter adictivo. Las estrategias que hoy se utilizan por parte de la app son insuficientes y necesitamos mejores y mayores respuestas para cuidar a nuestros jóvenes y nuestros niños. Pero bueno, sin más, ahora sí voy a pasar la palabra a Martín Becerra,
Martín es investigador principal en CONICET y profesor titular por concurso en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también se recibió de magíster en Ciencias de Comunicación. Es especialista en políticas de medios, telecomunicaciones y TICs, autor de libros y artículos sobre políticas de comunicación, medios y tecnologías de la información y la comunicación. Dirige el programa de investigación Industrias Culturales, Medios y Políticas de Comunicación en la Convergencia en Argentina en la Universidad de Quilmes, ha gestionado instituciones públicas de educación superior y fue secretario académico y director decano del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Martín, todo tuyo. Gracias, Paula. Bueno, buenos días a todas y a todos. Voy a hablar en nombre del grupo de investigación que realizó este trabajo para Amnistía. Le agradecemos muchísimo a Amnistía, en el nombre de Paola, al conjunto de personas que nos acompañaron y que posibilitaron que pudiéramos realizar esta investigación. Es la primera investigación que se realiza sobre TikTok en la Argentina. Trabajamos con un grupo de investigación que, junto con Victoria, que está integrado por Agustín Mondelo, por Brenda Peralta, por Catalina Ariarín, por Emanuel Pérez Zamora, Juan Pablo Zambucetti, Lucía Fiorella y Vandina Romero, quien está aquí, en 5 localidades del país, en la ciudad de Buenos Aires, en 2 partidos del oeste del conurbano bonaerense, en la ciudad de Córdoba y Gran Córdoba, en Rosario y Gran Rosario, y en Salta. Los resultados que nosotros tenemos de este trabajo permiten elaborar recomendaciones, algunas de las cuales mencionaba Paola, permiten conocer mucho mejor el funcionamiento de esta plataforma y habilitan a realizar nuevas investigaciones, probablemente con distintos ejes metodológicos diferentes del que nosotros encaramos en este trabajo. Paola comentaba cuál es el número de usuarias y de usuarios de TikTok en el mundo, también en nuestro país. Es la red que tiene mayor crecimiento en la cantidad de descargas y usos desde el año 2000 y hasta ahora. La compañía, son todos datos los que brindó Paola, que subestiman la cantidad de usuarios, porque la empresa dueña de TikTok no informa los usuarios menores de 18 años, ¿verdad? Entonces hay una subestimación de niñas, niños y adolescentes, que es un segmento en donde TikTok es masiva. Solamente en el último año, TikTok en la Argentina sumó 5 millones de usuarios. Si se considera WhatsApp de Meta un servicio de mensajería y no una red sociodigital, lo cual habilitaría una gran discusión, TikTok es la aplicación que más tiempo de uso captura por parte de los consumidores. Tiene más de 20 horas mensuales de dedicación promedio de usuarias y usuarios contra 17,5 de Instagram y 15,5 de Facebook. La masificación y el tipo de consumo audiovisual que tiene TikTok suscitó reacciones y regulaciones por parte de países europeos, por parte de Estados Unidos, incluso muy recientemente de Nepal, ¿no? O sea, en distintos lugares del mundo hay evidentemente una preocupación específica sobre TikTok que no han tenido de la misma forma con otras plataformas y redes sociodigitales. Además del interés geopolítico, TikTok representa también nuevos desafíos en función de una agenda pública sobre salud mental y física, contenidos de violencia online, privacidad, discursos de odio, datos personales y hábitos cotidianos. Según el órgano que es el órgano rector de las comunicaciones en el Reino Unido, que es la Ofcom, en julio de 2023, TikTok fue la principal fuente de información y noticias para personas de entre 12 y 15 años, superando a YouTube y a Instagram. Ayer se difundió una investigación del Pew Research en Estados Unidos, que hace básicamente estadísticas de uso y consumo digital en ese país, que revela que el 32% de adultos entre 18 y 29 años estadounidenses usa TikTok regularmente como fuente principal de noticias.
TikTok es simultáneamente una plataforma de intercambio de videos, es una plataforma de edición, de grabación, de archivo, de difusión audiovisual, es una fuente de noticias y opiniones, es un buscador muy apreciado por sus usuarios, es un consultorio de diagnóstico de padecimientos, es una enciclopedia de tutoriales variopintos, es un servicio de mensajería y es un ámbito de contención emocional. Todo esto es TikTok. La lógica de no funcionar en base a comunidades de usuarios define el tipo de programación algorítmica que tiene TikTok y también define los sistemas de recomendación personalizados de la plataforma, también como la eficacia que estos sistemas de programación tienen a la hora de enganchar a los usuarios en base a preferencias y a otros datos que la compañía extrae con y sin consentimiento informado de los usuarios. A diferencia de otras redes sociodigitales, TikTok avisa quién ve el perfil de sus usuarios, lo que también induce comportamientos distintos respecto de la privacidad de las cuentas y de las estrategias de control desplegadas por los propios usuarios. Las características de TikTok, sumadas a la imposibilidad de acceder a datos de la plataforma, motivaron a Amnistía Internacional a realizar este trabajo, que es un trabajo etnográfico sobre usos y apropiaciones de la plataforma entre jóvenes y adolescentes de entre 13 y 25 años durante el primer semestre de este 2023 en estas 5 localidades que mencioné antes. Se sabe muy poco sobre TikTok, se sabe menos aún de lo poco que sabemos sobre otras plataformas, servicios y redes sociodigitales. Nuestro trabajo describe el funcionamiento de la plataforma, informa su alcance, explora diferencias y semejanzas con otras plataformas con las que compite por la atención pública, pero también por la captura de los ingresos publicitarios. El propósito central de nuestro trabajo fue acompañar, registrar e interpretar vivencias y usos de TikTok en personas jóvenes, como dije, entre 13 y 25 años. Es un trabajo de tipo etnográfico, como señalaba Paola. Por lo tanto, nuestra idea fue ver, comprender modos de uso, apropiaciones, valoraciones, sentidos construidos en torno al uso de TikTok en el marco de una ecología de las pantallas, en donde, por supuesto, TikTok no se usa aisladamente de otras plataformas y redes. Los investigadores fueron recogiendo, produciendo descripciones, produciendo reflexiones cada vez más profundas a medida que construían vínculos de confianza con los interlocutores, tocando cuestiones sensibles que de otro modo son muy difíciles de tratar. Así aparecen los temas de privacidad, protección de datos, salud mental en el trabajo de campo. Para preservar la confidencialidad de los testimonios, en el trabajo que ustedes ahí tienen impreso, todos los nombres fueron modificados, no así las características de cada una de las personas con quienes trabajamos. Los resultados, como dijo Paola, del estudio, nosotros los agrupamos en 2 grandes ejes y esos, lo van a ver en el texto, esos 2 ejes están subdivididos a su vez en otras dimensiones, ¿no? Desagregados en distintas dimensiones. Entre esas dimensiones aparecen los condicionamientos algorítmicos de TikTok, la domesticación de la plataforma, la conflictiva gestión del tiempo de uso y de navegación, las rutinas de uso y navegación, las rutinas de búsqueda, edición de contenidos, los miedos y la violencia. La combinación del aislamiento social y obligatorio propio de la pandemia junto a la suspensión de rutinas cotidianas fue evidentemente una plataforma de masificación de TikTok. Pero la verdad es que la pregnancia de TikTok excede con creces el periodo propiamente pandémico, ¿no? Nosotros recogimos cambios significativos desde entonces que involucran incluso a otras redes sociodigitales. Primero, el pasaje del uso de las redes como una especie de bitácora o diario personal, asociada principalmente a algunas de las funciones que ha tenido y tiene todavía Facebook, pasando al consumo y seguimiento de influencers, sobre todo vinculados, aunque no únicamente, a Instagram, y la emergencia de una plataforma como TikTok, en donde se destaca la función de entretenimiento.
La programación algorítmica de contenidos audiovisuales, la curaduría y los sistemas de recomendación, como decíamos, distinguen a TikTok de otras redes. Las percepciones y racionalizaciones que hacen los jóvenes sobre cómo funciona el algoritmo, en general los usuarios hablan de la programación algorítmica de las plataformas en singular, así como las estrategias para domesticarlo, forman parte de aprendizajes que los usuarios realizan a través del ensayo y el error, porque la plataforma no ofrece ningún tipo de información fiable sobre cómo operarla. Los testimonios, por lo tanto, nos hablan de adivinar una programación algorítmica que recompensa algunos contenidos y cuentas con mayor exposición y alcance, mientras que otros son sancionados con una reducción de visibilidad. El algoritmo de TikTok es percibido como una entidad propia que predice casi mágicamente gustos y hasta pensamientos. Pueden interpretarse las operaciones que realizan los usuarios para domesticar al algoritmo en el marco de una puja por el control inherente a toda tecnología, que ubica con capacidades y posibilidades desiguales a quienes detentan la propiedad y la función de curaduría algorítmica y editorial en dichas tecnologías respecto de los usuarios finales, pero a la vez reconociéndole a los usuarios finales cierto poder de agencia en relación a sus rutinas de uso y de consumo. Nuestros interlocutores cultivan comportamientos que directa o indirectamente son indicativos de la conciencia de que sus datos y la huella digital son rastreables y son identificables por personas conocidas y desconocidas, además de nutrir un modelo de negocios, lo que activa distintas estrategias de cuidado ante familiares, amistades, contactos y ante gente desconocida. Como complemento, los términos y condiciones de TikTok no son leídos casi en ningún caso y además en todos los casos se ignora el contenido de esos términos y condiciones. El uso de TikTok reconfigura la relación con el tiempo. El carácter absorbente de esta red conduce a testimonios de pérdida de tiempo, de descontrol e incluso de abducción del tiempo de los usuarios por parte de la plataforma. Esto genera culpas, genera angustia, genera culpas por parte de las personas usuarias porque perder la noción del paso del tiempo es una forma de perder el control personal, es una forma de alienación o enajenación, para decirlo en términos clásicos. La sensación de adicción aparece entonces vinculada con el teléfono móvil en general, pero con TikTok bastante en particular. La simplicidad del uso y la posibilidad de pasar continuamente videos son entendidas como un modo de descanso, apagar el cerebro, e incluso frente a otras plataformas en donde la elección del contenido exige cierto trabajo y exige cierta atención, como por ejemplo el consumo audiovisual en una plataforma OTT como Netflix. Aunque hay estrategias personales e incluso funciones de control del tiempo de la plataforma, en general las mismas no son citadas como eficaces por parte de los usuarios. TikTok, decíamos, es un buscador, además, y encontramos una creciente sustitución del buscador de Google, del motor de búsqueda de Google, probablemente por esto es una lectura personal, mercantilización de la primera página de contenidos patrocinados, sobre todo esa sustitución del motor de búsqueda de Google por TikTok en temas de información de tipo cotidiano, ¿no? Un efecto importante de todas las redes sociodigitales es la desjerarquización del conocimiento y la simetrización de los enunciadores, ¿no? Todos somos expertos en fisión nuclear, etc. La circulación acelerada de contenidos producidos por personas que parecen cercanas o son celebrities, que dan consejos o venden productos en un lenguaje coloquial, desarticula el conocimiento especializado institucionalmente validado. Los tutoriales también encuentran en TikTok, obviamente, un entorno muy afín. Además, el autodiagnóstico emerge como una práctica frecuente que abarca desde dietas, cuidados de la piel, aprendizaje de técnicas de maquillaje y también trastornos o enfermedades mentales. Nuestros interlocutores han demostrado una oscilación entre la creencia y la desconfianza frente a nuevos enunciadores. La tendencia a tramitar problemas de salud en forma de autodiagnósticos y consumos de contenidos relacionados con la salud mental que carecen de curaduría profesional o científica coincide con la documentación registrada por autoridades
de salud en países europeos y en los Estados Unidos. Hay muchos documentos de las autoridades de salud mental europeas y de Estados Unidos producidas y difundidas este año en relación a este tema. En contraposición a la necesidad de una serie de mediaciones necesarias para acceder a la construcción de vínculos sociales, consultar métricas y contención psicológica y contenidos educativos jerarquizados, TikTok ofrece un abanico de soluciones a la carta que parecen rápidas, personalizadas y sin espera. Por otro lado, el ideal de belleza es comentado como un contenido muy visto, que también tiene la doble cara, el claroscuro de inducir conductas, por ejemplo, alimenticias o de cuidado de la salud, que pueden ser dañinas. En cuanto a la política, es importante recordar que el trabajo nosotros lo realizamos en el primer semestre de este año, previo a las elecciones, previo a las PASO en la Argentina. Entonces, el nivel de visualización, recordación e identificación de contenidos electorales, en general fue bajo, sobre todo en menores de edad. Pero hay un tema saliente en casi todos los testimonios, que es yo no sé de política. El no saber de política fue un lugar común para fundamentar la falta de interés en contenidos político-partidarios, por supuesto la agenda política es mucho más que la elección, y también para manifestar cierta incomodidad para conversar sobre política partidaria. Quizá esa incomodidad fue el vestíbulo de lo que vimos como resultados hace 5 días. Otra cuestión problemática es la violencia, que si bien no es novedosa ni es privativa de las redes sociodigitales, encuentra en los entornos virtuales patrones específicos. En TikTok circulan discursos agresivos, a videos posteados y comentarios violentos, a videos que son violentos y a videos que no son violentos. Hay contenido ilegal y hay contenido ilícito en TikTok. El temor a que un contenido subido a TikTok se viralice y ello atraiga haters y registre respuestas violentas es mencionado explícitamente como un motivo de autocensura y de autocontención. Es preferible mantener un perfil bajo, inhibir la participación activa y abstenerse de difundir contenidos propios para evitar reacciones hater. Esto lo hemos visto también en investigaciones que ha hecho Amnistía Internacional sobre uso de Twitter, incluso en políticas profesionales que se desempeñan como diputadas o senadoras nacionales. Detectamos interrelaciones entre TikTok y otras redes sociodigitales, donde los interlocutores comparten contenido de modo diferencial. Por ejemplo, grabo un video en TikTok, pero lo subo a mejores amigos en otra plataforma, como si configurasen diferentes filtros de privacidad, que en realidad son filtros de privacidad autogestionados e inventados, creados por parte de los usuarios, dada la orfandad de filtros de privacidad que institucionalmente proveen las propias plataformas. No siempre hay correspondencia entre el yo mostrado virtual y el presencial. Sobre esto hay una biblioteca, ¿no? ¿Por qué puede haber inhibición de alguien introvertido en lo presencial que a la vez se destapa en lo virtual? En la presencialidad, cito uno de los testimonios que recogimos, no te podés editar, no podés ponerte filtros, sostiene una de las interlocutoras. Así, la presencialidad es percibida como más riesgosa, como si las personas quedaran desnudas, mientras que las redes sociodigitales permiten un mayor cuidado y edición de los contenidos subidos. No obstante, los contenidos subidos pueden reproducirse muchas veces y pueden a su vez descargarse y utilizarse y editarse, eventualmente con intenciones maliciosas o no, mientras que en la presencialidad cada acción, como sabemos, es única e irrepetible. A la hora de hablar de privacidad, del cuidado de los datos, de la imagen de nuestros interlocutores, se mostraron, por un lado, conscientes de la huella digital que deja toda experiencia en los entornos digitales y también conocedores de algunas características de TikTok que les permiten, por ejemplo, saber quién accedió a su perfil. No parece haber ingenuidad en estas cuestiones, aunque sí hay sistemas de valores diversos por los que se comparte respecto de lo que se comparte presencialmente y lo que se comparte en otras redes y lo que se comparte en TikTok en particular. Y eso a nosotros
nos impide generalizar respecto de cuáles son las reglas o los valores de fronteras entre lo público, lo privado y lo íntimo que aparecen cada vez más fluidas y dinámicas. La posesión de varias cuentas en distintas redes y en particular de varias cuentas en TikTok, algunas de las cuales son conocidas por familiares y amigos, pero otras son ocultadas a familiares y amigos, es un indicador de que hay estrategias desde la perspectiva del usuario y hay tácticas razonadas en el uso de esta red. Lo mismo cabe decir de las cuentas para stalkear a otras personas o de las cuentas para no caer en el lado malo de TikTok. Efectivamente, el tema del lado malo fue uno de los hallazgos de la investigación, sobre todo para Victoria y para mí, sobre todo para mí, que soy mayor de edad y mayor que todo el grupo de investigadores, porque era la primera vez que lo escuchaba. Yo escuchaba el lado bueno, haciendo referencia a la heladería, pero esto del lado malo de TikTok, el lado peligroso de TikTok, el lado tóxico de TikTok, para mí fue novedoso. En ocasiones, efectivamente, hay estrategias que se desarrollan para no caer, para que nuestros contactos, nuestras amistades nos ayuden a salir del lado malo. Acá están en el informe reflejadas varias de esas estrategias, ¿no? Bien, la importancia de esta plataforma ha trascendido la circunstancia excepcional de la pandemia. Es una plataforma que ha sostenido e incrementado la masividad en los años posteriores, incide en la subjetividad, incide en la socialización de las personas, ocupa varias horas del cotidiano de los usuarios, exhibe comportamientos y prácticas en función de una organización algorítmica y de recomendaciones de contenidos definidas por la empresa en condiciones de opacidad, de falta de transparencia, y por lo tanto los resultados del trabajo, ustedes tienen allí publicadas varias de las recomendaciones, además obviamente de los resultados, nos habilitan a formular a modo de sugerencias esas recomendaciones, tanto hacia los estados, o hacia el Estado argentino, como hacia la propia empresa, y creo que son también sugerencias válidas para organizaciones de la sociedad civil y para desarrollar nuevos estudios en esta materia. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora voy a dar la palabra a Abril. Abril es parte del grupo de jóvenes de Amnistía Internacional, que ya lleva 10 años conformado, y nos parecía clave que en un informe de TikTok y como decía Martín, intentando entender las experiencias y las vivencias de los jóvenes en TikTok, tuviéramos la palabra de uno de ellos. Así que gracias, Abril. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por sumarse a este espacio. Mi nombre es Abril y soy activista en el grupo de jóvenes de Amnistía Internacional Argentina. Me especializo específicamente en lo que es la defensa de los derechos digitales y es un honor poder contribuir a moderar esta parte del encuentro. Hoy nos reunimos para explorar las implicaciones de un fenómeno omnipresente en la vida de muchos jóvenes en nuestro país y en el mundo, que es el uso de TikTok. TikTok se presenta como un espacio llamativo para la expresión artística, la creatividad, la construcción de comunidades e incluso para el activismo digital. Con más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, es innegable que TikTok deja una marca significativa en la vida de muchos, especialmente en las infancias y juventudes. Sin embargo, detrás de la fachada del entretenimiento, el estudio hoy presentado revela una realidad más compleja. TikTok opera bajo un modelo de negocios ampliamente extractivo. La plataforma absorbe información de los usuarios, incluso sin su consentimiento, planteando serios riesgos para la privacidad de las personas, y particularmente me llama la atención cómo esto atenta contra la privacidad de aquellos usuarios menores de edad. Además de las preocupaciones sobre privacidad, la investigación se centra en el impacto en la salud mental de los niños y jóvenes. TikTok, con su formato absorbente, reconfigura la relación de los usuarios con el tiempo. Muchos testimonios destacan la sensación de pérdida de control y la dificultad para dejar de consumir contenido en la plataforma, señalando una posible adicción. Viviéndolo en primera persona y conociendo muchos otros jóvenes y niños, puedo afirmar que esto es así y las graves implicancias que este aspecto tiene para muchos usuarios. Este informe se suma a otras investigaciones que resaltan los peligros de un algoritmo mal gestionado y un modelo de negocios prácticamente insostenible.
Creo que como sociedad debemos considerar cuidadosamente cómo abordamos estos problemas, tanto la regulación efectiva, la aplicación de leyes de protección de datos, así como la rendición de cuenta por parte de las plataformas, son esenciales para proteger los derechos fundamentales, especialmente de las infancias y juventudes. En una era en que las plataformas digitales juegan un papel central en nuestras vidas, poder asegurar que las experiencias sean sanas y positivas para los usuarios debe ser prioritario en las agendas actuales. A través de este evento esperamos generar un diálogo sobre cómo podemos equilibrar la innovación digital con la protección de los derechos humanos, para asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos de quienes usamos esta plataforma frecuentemente. Los invito entonces a reflexionar sobre cómo las plataformas digitales como TikTok pueden influir en la vida de los niños y jóvenes y qué medidas podemos tomar para garantizar un entorno seguro y saludable para ellos. A continuación, veremos un video que destaca la importancia de TikTok en la vida de los jóvenes, explorando el tipo de contenido que consumen, la información que encuentran y por qué es esencial establecer regulaciones adecuadas en Argentina. Así que vamos a ver el video. Gracias. Si en estos 5 segundos un video de TikTok no capta la atención del usuario, es muy probable que pase al siguiente video. Si el contenido no es capaz de captar la atención en el tiempo en el que contamos del 1 al 5, las probabilidades de fracasar en la propagación del mensaje se multiplican. Hace 20 años la capacidad de atención sostenida de un espectador era de 12 segundos. Después se redujo a 8 y ahora, si en los primeros 5 segundos el tema que capta su atención no es de su interés, el usuario pasa a otro contenido. El uso de TikTok reconfigura la relación con el tiempo. La simplicidad en su uso y la posibilidad de pasar videos continuamente es entendida como un modo de descanso o de apagar el cerebro. Esta facilidad para consumir contenido sin fin puede llevar a una adicción silenciosa. La sensación de que siempre hay algo nuevo por descubrir y un algoritmo que adapta el feed a los gustos del usuario puede generar que nos obsesionemos con esta aplicación y que nuestro tiempo en TikTok aumente significativamente. La comparación constante con ideales de belleza inalcanzables, la fake news y el hate son fenómenos recurrentes y constantes en la era de las redes sociales. En TikTok, este contenido es interminable y la lógica de la app está hecha para que sí lo sea. ¿Sabías que TikTok es la aplicación que más tiempo de uso captura por parte de sus consumidores? Más de 20 horas mensuales contra 17 horas y media de Instagram y 15 horas y media de Facebook. ¿Cuánto piensan que tardó San Martín en cruzar los Andes? Los argentinos utilizan en promedio las redes sociales 3 horas y 15 minutos al día, casi 4 días al mes. 48 días al año. San Martín tardó 25 días en cruzar los Andes. El tiempo aproximado del Apolo 11 en llegar a la Luna fue de 3 días. ¿Con esto queremos decir que podríamos estar cruzando los Andes o llegando a la Luna? No, absolutamente no. Pero sí sirve para tomar dimensión de la cantidad de horas que le dedicamos al consumo de contenido en redes sociales y para que seamos conscientes de qué contenidos priorizamos. TikTok es la principal fuente de noticias para personas de entre 12 y 15 años, superando a YouTube y a Instagram. Algunos lo llaman el nuevo Google. La información que circula es múltiple. Los usuarios dan recomendaciones sobre salud, estilo de vida, moda, y esto provoca que los mensajes riesgosos cada vez tengan más alcance. Y a diferencia de otros países, en Argentina la difusión de este tipo de contenido no está regulada. En la Unión Europea, por ejemplo, se tomaron iniciativas para proteger los derechos de los usuarios de las plataformas digitales. En Argentina es una deuda pendiente. Pero no todo es negativo. TikTok también puede ser una plataforma poderosa para la inspiración, el aprendizaje y la conexión con otros. Muchos creadores utilizan la plataforma para difundir mensajes positivos. Estos son simplemente algunos de los miles de ejemplos de usuarios que generaron un impacto positivo en la sociedad. Si las redes sociales ya forman parte de nuestras vidas y si el tiempo que pasamos en ellas es cada vez mayor, seamos conscientes de qué tipo de contenido estamos consumiendo. Amnistía Internacional. Estamos donde los derechos no están.
Bueno, este video refleja muchas de las preocupaciones que relevamos durante la investigación, así que ahora voy a dar la palabra a una de las investigadoras, Victoria Irizarry, para que nos cuente más sobre los hallazgos. Victoria es doctora en Antropología Social por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, magíster en Antropología Social por la Universidad Nacional de San Martín, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social en la UBA, docente en Antropología Social y Cultural en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, becaria postdoctoral, trabaja en las áreas de Antropología de las Políticas Culturales y Antropología de Medios y lo Digital. Adelante, Victoria. Bueno, ¿qué tal? ¿Ahí se escucha bien? Sí. Buenos días a todas y todos. Bueno, acá la idea era agregar una pequeña reflexión un poco más profunda y trayendo un poco más de información sobre las cuestiones de privacidad y seguridad en el modo en que se gestiona TikTok. Y bueno, algunas cosas ya fueron mencionadas, solo para subrayar o acentuar estos conceptos. Aprendimos a través de esta investigación que el modo en que se da la programación algorítmica de TikTok tiene como objetivo la retención de usuarios, al igual que todo el resto de las plataformas sociodigitales. Esto no es algo exclusivo de esta, pero sí la idea es retenerlos el mayor tiempo posible y porque este objetivo es lo que le permite a estas plataformas, y en particular a TikTok, es obtener más datos de sus usuarios. Cuanto más tiempo pasen los usuarios en las plataformas, más cantidad de datos pueden extraer. Y como ya mencionaba Martín y también Paola, el negocio de TikTok está en esto, ¿no? En poder transferir esos datos, transformar esos datos después en publicidad dirigida, ¿no? En contenido específico, en esos perfiles que van generando. Y algo, de nuevo, para subrayar, es que ninguna de las redes sociodigitales, incluida TikTok, puede garantizar, ¿no?, cuestiones de seguridad, de privacidad y de protección de los datos a sus usuarios. TikTok tiene un uso un poco más agresivo en este sentido, ¿no? En que, lo mencionaba Martín anteriormente, en que la extracción de datos no solo se hace al interior de la app, de esta plataforma, sino también que dialoga con todo el resto de las aplicaciones que uno puede tener en el teléfono celular, digamos, y va extrayendo datos. Por un lado, lo más obvio sería en el uso de la aplicación de TikTok, todo lo que tiene que ver con las interacciones propias, ver videos específicos que aparecen, con quién uno interactúa ahí adentro, y por otro lado, ¿no?, hacia afuera de la aplicación, todo lo que tiene que ver con contactos, otras búsquedas que uno hace por fuera de la aplicación de TikTok, el uso de otras aplicaciones, todo eso le va generando datos a TikTok. Y no hay manera de desconfigurar esta cuestión de la privacidad y de la seguridad en la aplicación. Digamos, esto viene por default, programado así, y no es posible desactivarlo. Algo que también ya fue mencionado, si hay un celular sonando, sí, no sabemos si desactivar, sonando, que no es posible, creo que está en esa cartera. Bueno, cartera. sí. También, como creo que lo mencionaba Martín antes, el funcionamiento de TikTok no se da a partir de del funcionamiento, digamos, como sí es en otras redes sociodigitales, que es esta idea de poder generar comunidades, grupos de amigos, ¿no?, como empezó con Facebook, bueno, esta asociación de amigos, sino que, por el contrario, lo que sucede acá es que hay una recompensa a través de los gustos con más contenido similar, ¿no?, donde uno va buscando un tipo de contenido, ese contenido va apareciendo más del mismo tipo. Y esto puede ser positivo en algunos casos, cuando los contenidos no son agresivos, pero
en el momento en que esos contenidos son más agresivos o más oscuros, esta que apareció, que a nosotros tanto nos llamó la atención como el lado oscuro de TikTok, bueno, salir de ese lado oscuro es muy difícil y hay toda una serie de estrategias que los usuarios realizan para eso. Algo también que nos llamó la atención, esto que mencionaban, al ser una aplicación, una plataforma de contenidos y que no está centrada en los usuarios. Por ejemplo, si uno compara con Instagram, en donde importan mucho los influencers y la cantidad de seguidores que esos influencers tengan para poder generar cierta repercusión. Acá lo que importa es la novedad en el contenido y la circulación de ese contenido, ¿no? Especialmente si ese contenido se llega a viralizar. Y eso nos resultó muy interesante e importante porque nosotros partimos de cierto supuesto, por lo menos cierta idea que teníamos de que quienes usaban TikTok les interesaba volverse virales, ¿no? El uso de TikTok era producir contenidos y volverse virales, sobre todo pensando en el uso de jóvenes como es con las personas con quienes trabajamos. Y esto apareció como una sorpresa, el miedo a volverse virales, que por el contrario, sí TikTok genera muchos adherentes o muchos usuarios como espectadores para visualizar sus contenidos, pero no tanto en la producción. Sí trabajamos con algunos grupos, digamos, de un poco más influencers, como fue el caso que acá estaba Nina, que trabajó con un equipo de chicas de hockey en la ciudad de Salta, quienes se habían vuelto influencers casi por un chiste y después esa cuenta creció mucho, pero en la mayoría de los casos lo que veíamos es el miedo a publicar contenido y volverse viral por esta imposibilidad de desactivar esa circulación de videos y que eso vaya generando comentarios negativos. Entonces, la aplicación muchas veces es utilizada como una aplicación de edición, ¿no? En donde se graban videos y se guardan, y un poco esto que decía Martín de bitácora personal, pero hay mucho cuidado en que esos contenidos no se esparzan tan fácilmente o que haya cierto control en el momento en que alguien decide publicar eso. Hablando de los jóvenes con quienes nosotros trabajamos, ¿no? Que no son personas que tienen perfil de influencers o que necesariamente quieren hacerse famosos, sino personas que en su vida cotidiana utilizan esta red sociodigital. Y otra cuestión también que fue mencionada, pero que aparece muy importante, que tiene que ver con el uso de las cuentas, ¿no? Como mencionó Martín, que esta red, en el momento que uno stalkea, que busca a alguien porque quiere saber un poco más de alguna persona en particular, es una red que le avisa a la persona que quién está mirando su perfil. Hay mucho cuidado y aprendizaje que tienen los jóvenes a partir del uso de esa red y de la configuración de la privacidad de esa red. Y también surgen toda una serie de manejo de cuentas, ¿no? Algo que también nos sorprendía bastante, que muchos de nuestros interlocutores tienen varias cuentas en simultáneo, ¿no? Aquellas que son, bueno, para stalkear, para ir a ver a aquellas personas que queremos ver, pero que no se den cuenta que somos nosotros, aquellas en donde generamos contenido solo para la familia, pero no queremos que vean otras cosas, para conocidos, o inclusive esas cuentas en donde solo se guarda información propia o para muy pocos, ¿no? Con quienes se comparte muy poco. Hay una relación entre el algoritmo y, digamos, y el modo en que se va modelando ese algoritmo, que es una relación muy íntima. En varias ocasiones en los trabajos de campo, algo también que llamó mucho la atención era el no mostrar, el no compartir
tanto con los investigadores, con quienes ya estos jóvenes venían desarrollando una relación de confianza, pero no mostrarles directamente cuáles eran sus búsquedas o cómo estaba su algoritmo en ese momento. Y también con, bueno, esto que comentaba, con familiares y con amigos. Por último, solo para mencionar esta cuestión de la autoconciencia que también fue comentada, que inclusive en personas muy jóvenes y aparece a lo largo de la investigación, que como digamos, van aprendiendo que es una aplicación que va generando esta huella digital y que es muy fácil de ser rastreada, tienen mucha autoconciencia. Y solo quería leerles un pequeño fragmento de uno de los encuentros de una joven a quien llamamos Daniela, de 15 años, en la ciudad de Córdoba, con uno de los investigadores y que comentaba lo siguiente. Mi Instagram está todo armado de una forma. Esto está acá de una forma específica y lo otro allá. Y bueno, eso también me hace pensar que es algo que me hace no subir videos en TikTok, ni en amigos, que lo ve solo gente que te conoce. No sé, esa tendencia de ver cómo la gente que se expone me ha hecho sentir a mí, no sé, no me gusta. Si no subo nada, no me va a pasar nada. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Ahora vamos a pasarle la palabra a Brenda Peralta, que es parte de las y los investigadores de campo que trabajaron bajo la dirección de Martín y Victoria. Brenda Peralta es estudiante de grado de la carrera de Sociología en la Escuela IDAES en la Universidad Nacional de San Martín, becaria del Consejo Interuniversitario Nacional, en donde investiga sobre el vínculo entre clubes barriales y juventudes en el contexto de pandemia. Y además es integrante del Núcleo de Estudios de Cultura y Comunicación de la Escuela IDAES. Brenda, te voy a hacer una pregunta para que podamos reflexionar, y es: ¿qué evidencia respalda la afirmación de que la plataforma TikTok tiene un carácter adictivo y cómo este aspecto podría afectar la salud mental de los jóvenes usuarios? Y por otro lado, si existen prácticas específicas en el diseño de la plataforma que contribuyan a esta adicción. Bueno, se escucha bien ahí, ¿no? Primero, reforzar esta idea de que TikTok surge en un contexto de pandemia en donde los chicos están aislados, aburridos, solos, encerrados en sus casas, sin contacto con pares. Entonces surge primero como un modo de contención, de entretenimiento y de acompañamiento a esos chicos, que luego se fue instalando, que luego quedó. Y como evidencia podemos decir, bueno, en el trabajo de campo lo que surgiera era que los chicos decían, dejé de leer un libro a la hora de irme a dormir y uso TikTok y me voy a dormir a cualquier hora. Entonces, cómo se van moldeando nuevos hábitos a partir del uso de esta plataforma. También el propio diseño, esto que decíamos, de la app, de recompensar tu gusto con otros videos en formato repetitivo, entonces entras como medio en una secuencia de veo esto, me gusta, sigo viéndolo y pierdo la noción del tiempo. El diseño del algoritmo que todos los chicos mencionaban y que pasaba de ser como algo mágico que te daba lo que vos querías ver, rozando el límite de me está acosando, ¿no? Porque todo el tiempo me está mostrando eso. El formato de los videos, la pantalla vertical, las imágenes que van haciendo que videos sucesivos van pasando, y esto que mencionaba Martín de se me apaga el cerebro, ¿no? Como no tengo que hacer un esfuerzo por buscarlo. TikTok te brinda el contenido en el momento y no es como, no sé, ¿quién no se sentó a ver Netflix y dice, bueno, ¿qué miro? No sé qué mirar y voy perdiendo tiempo buscando. Bueno, TikTok no te lo ofrece directamente. Y otra de las cosas que surgió que a mí me pareció particularmente interesante y me pasó estando en una merienda con unas chicas de 20 o 21 años. Bueno, ¿viste que ahora TikTok
te permite hacer tal cosa. No, a ver, todas sacaron el teléfono y todas actualizándolo, entonces como se nota también la adicción que surge. Y hablar de adicción no lo pusimos nosotros el término, surgió en el mismo trabajo. Los chicos te dicen, entro en un bucle temporal, pierdo la noción del tiempo, me vuelvo adicto a esto y llego tarde a hacer otras actividades. Entonces, la dimensión temporal y los propios términos, digo, uno cuando va a hacer trabajo de campo va con algunos ejes, va pensando en algunas cosas, pero también lo importante es ver lo que surge. Y lo que surge en términos de los propios interlocutores, y es este carácter adictivo que ellos manifiestan. Y en ese sentido también recuerdo una charla que tuvo un compañero con una chica de, bueno, cuando me lo instalé en el 2020 el contenido era bueno, sano. Y después, con el paso del tiempo, se convirtió en tóxico, la palabra tóxico por parte de la chica también, ¿no? Entonces, bueno, esto también. Y no solo entrar en un bucle en contenido que me gusta, sino también en contenido que me provoca tristeza, ¿no? Una chica hablaba de, bueno, vi un video de una referente que tenía problemas de delgadez extremo y eso me generaba tristeza, no me gustaba, pero no podía salir de ahí, no podía dejar de verlo. Entonces, bueno, cómo eso también juega en la salud mental de los chicos y que todavía están en una edad de desarrollo donde no tienen todas las herramientas quizás para afrontarlo. Y en el contexto de aislamiento, que por ahí puede ser una compañía, pero también genera, me siento a cenar con mi familia y miro TikTok y no hablo con los demás. Entonces genera más aislamiento también. No solo en la salud mental, sino hasta física. Muchos decían, bueno, paso tantas horas que después veo destellos de luces, me duele la cabeza, me siento abombado, entonces genera también ahí. Esto que decía Vicky, ¿no? Uno volverse viral y el miedo a volverse viral por las agresiones que pueden recibir. Una chica, recuerdo que no usaba TikTok, pero usaba Twitter, y decía, bueno, yo antes participaba y antes comentaba. Y cuando empecé a recibir un montón de agresiones, me bajé. Ya está, consumo, veo, pero no participo, no genero contenido. Y lo fundamental que vimos, como para conectar esto, ¿no? De cómo está diseñado la app con las prácticas de los usuarios, es el autodiagnóstico, que salió también. Chicos que sí, uno consume contenido de tutoriales de maquillaje, cuidados de la piel, cómo me he visto, pero también había contenido del tipo, me arreglo los brackets sin ir al dentista. Entonces, o hago test online para ver si tengo algún trastorno de identidad disociativa o algún trastorno mental. Y ¿qué pasa con la palabra de los médicos? ¿No? Queda como media desvalorizada. Entonces, creo que también eso, y sin mencionar que ha surgido, no porque nuestros interlocutores hayan participado, sino porque es algo de lo que escucharon y de lo que se sabía, de challenge incentivando al suicidio, a desaparecer de tu casa y no contestes el teléfono. Entonces son todas cuestiones que si los chicos en esa edad no están bien preparados y bien acompañados, puede generar algún tema en la salud mental, sí, claro. Gracias. Bueno, y ahora por último, la idea es abrir el espacio para quienes tengan preguntas del público puedan participar. Lo único que pedimos es que antes se presenten y puedan decirnos hacia quién está dirigida la pregunta. Así que si alguien quiere preguntar. Voy pasando el micrófono. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué
Quería preguntarles, bueno, soy María Julia, sí, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Bueno, primero felicitarlos. Siempre está muy bueno, digamos, me parece, tener evidencias, así que buenísimo. Y les quería preguntar qué saben en relación a la baja de contenidos, cómo funciona la empresa, qué pudieron saber sobre eso. Muchas gracias. ¿Alguno en específico? Hola María Julia, no te vemos, No. pero te escuchamos. Pero sabemos que sos vos. No sabemos, esa es la respuesta, porque la empresa es totalmente inaccesible. Primero que no tiene, por lo menos hasta hace un mes, no tenía, y creo que sigue sin tener, oficina con la que conversar temas que no sean comerciales, ¿no? O sea, otra cosa es para poner anuncios. Y no brinda información respecto de sus decisiones sobre baja de contenidos. Son opacas y además son inapelables. O sea, a los usuarios les bajan contenidos, no saben por qué y no tienen modo de reclamar que el contenido bajado sí respeta los términos y condiciones de la propia plataforma, por ejemplo. Pero no tenemos. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Sebastián, soy adicto a Twitter en recuperación. Hola, Sebastián. Gracias por recibirme. Quería hacer una pregunta a cualquiera de los miembros del panel en relación a cuál es la interacción entre las plataformas y los grandes medios de comunicación. Pienso en dos ejes principales, la pauta publicitaria y los contenidos. Es decir, que hay como una especie de retroalimentación de uno a otro. No sé si alguno quiere. Toma la voz, Martínez. Bueno, es una relación cotidiana y es una relación intensa y es una relación conflictiva. Es una relación de colaboración y también de competencia. Vieron que hay un término japonés para eso, como para todo. En cuanto a la pauta publicitaria, porque los medios de comunicación, y esto en los países centrales es parte de la agenda regulatoria, hay leyes en Australia, en Canadá, la Asamblea Legislativa en California está tramitando ahora un proyecto de ley que tiene media aprobación. O sea, es parte de la regulación la captura de la renta publicitaria por parte de las plataformas digitales, en buena medida regulación alentada por empresas de medios de comunicación que ven cómo pierden los beneficios publicitarios, digamos, los anunciantes publicitarios, pues se mudan a las plataformas. También es conflictiva en términos de contenidos por muchas causas. Los contenidos de los medios de comunicación animan las conversaciones en las plataformas digitales, son ejes sobre los que conversamos en las plataformas digitales, de manera mucho más notable en Twitter que en TikTok, ¿no? O sea, de manera más clara, porque Twitter es una plataforma más de breaking news, TikTok no. Pero hay mucho contenido. De hecho, el tema de la pantalla partida, ¿no? O sea, el uso de TikTok con contenido de medios mainstream que son comentados o que mientras tanto el usuario está haciendo otra cosa. O sea que hay un uso de contenidos de los medios de comunicación tradicionales en las redes sociodigitales, por lo cual los medios de comunicación tradicionales también promueven regulaciones sobre derechos de autor. Este último capítulo está más en desarrollo, todavía no hay digamos, regulaciones fuertes en esta segunda cuestión. Pero al mismo tiempo, buena parte de estas plataformas son, en algunos casos, la vía para que los medios de comunicación encuentren a su público, porque ya perdieron, o sea, lo que pasa como sabemos, ¿no? Lo que pasa con los entornos digitales es que rompen
el circuito de control de producción y circulación de contenidos que detentaban los medios de comunicación, lo fractura. Entonces, la producción de los contenidos masivos, profesionales, industriales, la siguen haciendo los medios y las industrias culturales, pero la puesta en circulación y la renta de eso la tienen las plataformas, sedicentemente intermediarias de eso. Entonces, para los medios, en muchos casos llegan a una especie de pactos fáusticos, ¿vieron? Bueno, acepto un programa de mecenazgo que tiene alguna de las grandes compañías de Internet, porque es la única forma que tengo de financiar en algo mi producción de contenidos y es la única manera en la que yo me encuentro con la audiencia. Entonces, es una relación muy complicada, como digo, muy conflictiva, donde hasta ahora, si lo miramos desde los medios de comunicación y mucho más si lo mirásemos desde quienes trabajan en los medios de comunicación, es un escenario con pocas certezas de sostenibilidad futuro. Perdón, yo quiero agregar algo ahí de manera tangencial, no respecto de pauta y demás, pero para contarles incluso un poquito más atrás de cuando quisimos hacer esta investigación. Nosotros veníamos de hacer un estudio sobre Twitter y veíamos de manera muy concreta la estrategia concertada muchas veces dirigida a determinadas cuentas o perfiles o defensoras de derechos de las mujeres. En ese momento nosotros analizábamos justamente ese aluvión de odio en un contexto del debate de aborto y cómo esos ataques se daban en las redes y la forma en que se daba por las dinámicas de Twitter. Muy erradamente dijimos, bueno, vamos a ver cómo esto se comporta en TikTok, y ahí nos dimos contra una pared, dijimos, básicamente, son otras reglas, es otra la dinámica, por supuesto son otras las audiencias y los usuarios en ese contexto, con lo cual ahí fue cuando los convocamos a Martín inicialmente, a decir, ayúdanos a pensar cómo penetrar y entender la dinámica de TikTok. Pero si hay algo que sí venimos trabajando y sobre lo cual queremos generar mayor información y mayor evidencia, tiene que ver con este odio dirigido a determinadas voces y determinadas periodistas, que ahora ya no es solo exclusivo y excluyente de la red social, sino que hay una estrategia de comunicación, de rebote entre lo que ocurre en el medio de comunicación, lo que después se refleja en las redes sociales y cómo eso al final del día sigue potenciando y silenciando a estas voces. Veíamos programas enteros dedicados a periodistas de género en el prime time en la televisión y casi sincrónicamente ataques en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, cuando las tenían, de ataques en contra de esas usuarias y esos perfiles. Y esto habla mucho de este diálogo y por supuesto no es exclusivo y excluyente ni de los medios de comunicación ni de las plataformas, pero sí de una estrategia muchas veces para silenciar esas voces, mucho más meditada, mucho más estudiada, mucho menos robotizada y mucho más espontánea, que sin duda también habla mucho de lo que pasó también el domingo en las elecciones y demás, y de un contexto muy problemático a la hora de proteger la libertad de expresión y ser enérgicos y desde Amnistía Internacional defenderlo como parte del ADN de la organización y de los derechos humanos, pero también prendiendo todas estas alarmas respecto de cómo esos niveles de concertación de odio y de fake news y la inteligencia artificial creemos que sube un escalón adicional a todo esto, tiene impacto en la vida de las mujeres y lo ha tenido impacto en el debate preelectoral y electoral este año. Tenemos 3 preguntas por acá, si les parece las unimos en este bloque, una por acá, otra por allá y otra por adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones al equipo. Soy Marcela Charny de chicos.net, acá estamos varios escuchando muy atentamente. Y en realidad no es una pregunta, sí, es una pregunta. ¿Qué hacemos con los chicos menores de 13 años? Porque ustedes hablan de una investigación desde los 13 años en adelante, porque los menores mienten la edad. Entonces, si vieron algo, si piensan hacer algo a futuro, cuando nosotros le preguntamos eso a las empresas
nos dicen que se tienen que hacer cargo básicamente las familias, que son las que tienen que prohibir que los chicos entren a las redes, pero bueno, entran igual. Entonces, quería saber si tienen algo para contar de eso. Seguimos por acá con otra pregunta. Gracias por anotarlas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Emilio, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y bueno, estoy como miembro de prensa para la agencia ANCOM haciendo una cobertura del evento. Quería preguntarles, en base a que en el último mes, en el mes de octubre, 40 estados de los Estados Unidos realizaron una demanda, 2 demandas a la corporación Meta por casi esto mismo, la utilización de métodos de cautiverio algorítmicos en detrimento de la salud mental de adolescentes. Y en base a esto quería preguntar si existe la posibilidad, quizá en Argentina o en la región, de establecer un marco regulatorio o la construcción de espacios institucionales de contención que bueno, complementen estas estrategias en recepción que hacen los usuarios para escapar del lado oscuro de TikTok. Gracias. Por último, por acá, ¿tenías una pregunta? Y después, ok. Bueno, ¿qué tal? Soy Ludmila de Comunicación para la Igualdad. Quería preguntar que un poco igual ya Martín habló sobre la publicidad, ¿no? Cómo funciona, pero ¿qué se sabe sobre el modelo publicitario de TikTok? Porque yo los escuchaba y como usuaria de la red, me corregirán, ¿no? Porque otras personas quizás son más usuarias, más asiduas o algo, y por ahí sí sucede, pero no veo ese bombardeo de anuncios personalizados que sí veo en Instagram. Es decir, noto como mucha diferencia. Sí veo la personalización extrema, como decían ustedes, de los contenidos. O sea, el algoritmo más sensible que conozco es el de TikTok y en 2 días que lo uses te muestra exactamente lo que, bueno, también es para reflexionar eso, ¿no? Pero lo que querés o lo que querrías ver. Sin embargo, esto de decir, che, me gustaría cambiar la mochila y que me aparezca un anuncio de una mochila, es algo que me pasa constantemente en Instagram de una forma ya burda, que con esto que estoy diciendo ahora me va a aparecer el anuncio de la mochila dentro de 5 minutos. Sí, es muy extremo. No me pasa en TikTok que no la uso hace 5 años como Instagram, pero ya llevo unos meses de uso y me aparecen, no sé, videitos publicitarios de tarjeta naranja, por ejemplo, algo como muy random, casi todos los días. Y al día de hoy, que ya está muy personalizado y sí veo los TikTok que tienen que ver con mis intereses, no veo ningún anuncio segmentado. Me llama la atención, pensé que sí habría una ultra segmentación, entonces siendo una red tan exitosa en términos comerciales, me genera dudas cómo es que se sostiene eso, ¿no? ¿Quieren arrancar? No, pero yo. Voy yo. Respecto de la pregunta sobre menores de 13 años, sin duda esa fue, nosotros en las 2 investigaciones a nivel global enviamos los informes a TikTok, efectivamente, como ejercicio y protocolo de amnistía para recibir alguna devolución, y una de las cosas que acercábamos tenía que ver con la edad, y la reproducción es básicamente lo mismo que comentaste, que ellos no pueden hacerse responsables, y entonces parte de lo que sugeríamos era generar otras herramientas y otras estrategias para garantizar que aquellas personas menores de 13 años que no deberían poder descargarse la aplicación sigan descargándola. Y en términos de cómo vemos el trabajo de amnistía en adelante, la verdad que esto, como decía Martín, es un primer diagnóstico que nos interpela a pensar ahora en núcleos de intervención y núcleos de trabajo. Acompañado a la guía, al informe, elaboramos una guía para madres y padres que pretende ser una primera aproximación y acercamiento justamente a padres, a mapadres, para empezar a pensar y a conversar y entablar conversaciones con los chicos, pero generar conciencia y conversación alrededor de esto. Y queremos elaborar una guía mucho más curada también para escuelas y para docentes, para que TikTok y las redes sociodigitales en general sean parte de una conversación y en este ejercicio de generar conciencia y capacidades y demás. Eso, digamos, por el momento. Sin duda tenemos un desafío gigante que es cómo convivir con las redes sociales y cómo hacerlas cuidadas y seguras. Esto que decía al principio, sin cancelarlas y sin anularlas, pero hacer del espacio un espacio
cuidado y seguro para nuestros jóvenes. Respecto de la segunda pregunta, lo demanda a Meta y demás, la vimos todos, de hecho creo que incluso Martín la compartió en un grupo. A ver, respecto más que nada a la segunda pregunta, ¿no? Lo del marco regulatorio, eso es parte de lo que nosotros queremos generar con esta investigación. No traer una receta y una respuesta y una propuesta regulatoria en sí misma, pero sí evidencia y herramientas para sentarnos a discutir entre todos los actores, pero en especial también los jóvenes, y eso hacemos un llamado específico y especial a que las voces de las y los jóvenes sean parte de esa conversación para entender sus necesidades y para poder responder y pensar en marcos regulatorios que sean efectivos y que brinden respuestas concretas. En esto del carácter absorbente o adictivo de la plataforma, parte de las estrategias de respuesta de TikTok tiene que ver con esto, ¿no? Ponerte carteles e invitarte a dejar la red por un rato, no habrá sido una suerte de pregunta, no has estado ya mucho tiempo acá y demás. Parte de las conversaciones que transmitimos a TikTok tenían que ver con esto, con las herramientas que ustedes están disponiendo para el tema de etario, para la adicción y demás, no son suficientes y necesitamos, entre otras, de las voces de las y los jóvenes también para ayudarnos a pensar formas de respuesta e intervención desde las plataformas y sin duda desde el Estado como responsable también de regular y garantizar y promover políticas públicas en este sentido. Y lo de publicidad, se lo dejo más a Martín. Yo creo, a ver, es verdad que no es que tenés invasión de publicidades dentro de TikTok, pero TikTok es una de las formas o de las herramientas en que absorbe información de otras plataformas y demás para generar ese perfilamiento como de individuos. No ocurre como en Instagram, en donde tenés la publicidad de las zapatillas, como mencionaba antes, dentro de la plataforma, pero la circulación de esa información y el perfilamiento es algo que vimos presente. Y algo que mencionaban, y ahí voy a acudir al comentario que en algún momento en las conversaciones previas nos comentaban Victoria y Martín. Recuerdo que creo que había venido una de las investigadoras o alguien que había aterrizado en la ciudad de Buenos Aires e inmediatamente por aterrizar en la ciudad de Buenos Aires había aparecido un contenido relativo, Vanina, bueno, Vanina, te podemos dar el micrófono y contar eso, ¿no? Un contenido relativo oficial, entiendo, de Horacio Rodríguez Larreta respecto a las oportunidades que tenías o qué podías hacer en la ciudad de Buenos Aires. Digo, como hay algunas intervenciones en este sentido que llaman la atención. Bueno, fue justo en marzo. Yo soy Vanina, formé parte de la investigación con Victoria y con Martín. Bueno, cuando llegué a Buenos Aires, literal, o sea, fui a retirar la valija y me llegó una notificación de TikTok. Publicaron un video que habías visto anteriormente. Y era uno de Larreta, decía, bienvenido a Buenos Aires, bienvenidos a las oportunidades que te damos para acá. Para vos, entrá al perfil que es Bate Recibe y anotate. Yo me anoté, digo, bueno, estoy una semana acá, ¿qué voy a hacer? Yo me anoté y nada, o sea, se armó un grupo de WhatsApp con todos, son todos chicos del interior en el grupo y nada, se reunían, quién es de Salta, quién es del sur, quién está acá, y bueno, y en ese grupo intercambiaban también, alguien busca alquileres, podemos compartir departamento, quién está estudiando, quién está buscando trabajo, y cuando entraba a TikTok a la noche, me seguían apareciendo videos de Bate Recibe. O sea, todo el tiempo videos de Bate Recibe, bienvenido a Buenos Aires, bienvenidos a las oportunidades, que acabas de encontrar alquiler, que bienvenido acá, que lo que vos necesites te puedes comunicar, pero o sea, fue literal, aterricé en Buenos Aires y apareció todo. O sea, pero todo de Buenos Aires, digamos. Y yo vivo en Salta, vivo en Cerrillos, en la localidad del campo, más que nada. Digo, qué raro que me aparezca, digamos, yo nada que ver. Pero sí, fue tipo llegar y que nada, te aparezca todo. O sea, hasta boliches, bares, todo te recomendaba la aplicación, digamos, de Bate Recibe. Sí. Gracias. Yo quisiera, perdón, agregar un par de cositas más sin comprometer a Amnistía en lo que pienso decir. En relación a lo que dice Marcela, digamos, eso para mí, de manera categórica, muestra la necesidad de la regulación estatal. O sea, que deleguen en las familias estrategias de cuidado que
deberían atenuar el impacto de una programación algorítmica específicamente destinada a niños, niñas y adolescentes, es una vergüenza. Sobre todo porque además TikTok y el resto de las grandes redes saben que tienen menos de 13 años. O sea, es imposible que aleguen desconocimiento sobre el hecho de que tienen usuarios menores de edad. Es cierto que, como sabemos todas y todos, que quienes tuvimos hijos menores de 13 que tenían cuentas en redes sociodigitales, a veces mienten ellos, a veces mienten los padres para evitárselo, pero la compañía lo sabe perfectamente porque saben todo de nosotros. O sea, no hay nada que no sepan de nosotros. En consecuencia, una de las primeras cosas que saben es nuestra edad. Por lo tanto, eso para mí reafirma, sobre todo en este contexto, pero en cualquier contexto también, la necesidad de que haya regulación estatal. Y me parece que es uno de los ejes pedagógicos para dar un debate público respecto de la necesidad de regulación estatal en plataformas digitales, porque hay muchos aspectos en donde son más controvertidos y vamos a tener acuerdos y desacuerdos, derechos de autor, no sé, temas finitos sobre límites a la libertad de expresión de discursos que son ilegales, ¿no? O sea, ahí hay obviamente un debate abierto y no hay ninguna receta a la carta, pero regulación para menores de edad y sobre todo para niñas y niños, me parece que ya últimamente escucho cosas que pensé que no sé, digamos, pero supongo que es algo que podemos compartir. Quiero creer que es algo que podemos compartir. Después, esto de alguna forma contesta algo de lo que preguntó Emilio. Es decir, efectivamente, no es que hoy no haya hoy no hay regulación legal de los estados latinoamericanos, porque sí hay regulación legal en Europa y hay regulación legal en Canadá y hay regulación legal en Estados Unidos, la DSMA, la regulación de derechos de autor por las cuales nos impiden ver videos, una regulación sobre plataformas digitales. Hay regulación legal en Asia. En América Latina no tenemos regulación legal, pero sí tenemos regulación, porque el hecho de que puedas o no puedas ver determinado contenido es una regulación corporativa, privada, que no fue discutida democráticamente en ningún congreso, pero se impone porque condiciona tu conducta en los entornos digitales. Así que eso regula nuestra conducta, aunque no haya una ley que lo haga. Y por último, el tema de la publicidad, mi hipótesis solamente. Coincido con lo que dice Ludmila y con lo que contestó Paola, pero mi hipótesis es que TikTok hasta ahora no tiene tanto costo y su estrategia de masificación ha resignado ingresos publicitarios si lo comparamos con el comportamiento de las de Meta o con Twitter u otras. Entre otras cosas, hipótesis también, tienen amortizado por la escala de la red en China y en Estados Unidos, donde es creo que la segunda ya en mayor cantidad de usuarios, tienen amortizado los costos y además, ya digo, no tienen oficinas en ningún lado. O sea, ¿cuál es el costo? Esos servidores, digamos, tienen 16 millones más, 16 millones menos. No quiero, si hay algún ingeniero en la sala, no quiero subestimar, por supuesto, que eso tiene costos, etc. Pero mi hipótesis es que en aras de ganar mucha mayor cantidad de usuarios, y si es así, es exitoso, resignan la invasión publicitaria al modo de las otras redes. Tenemos la última pregunta por acá. ¿Podemos? Victoria quería... Abril, ¿me das un minuto? No, perdón, antes de la próxima pregunta, solo quería agregar un punto más a la pregunta que hacía Marcela de Chicosnet y vinculado con esto que contestaba Martín sobre la necesidad de una regulación
para el uso de los chicos, que también, digo, esta respuesta de las empresas, ¿no?, parte de una noción de una familia casi ideal, ¿no?, en donde hay una contención, donde hay un diálogo, un seguimiento de los padres, madres, cómo utilizan esas redes. Y nosotros vimos, ni siquiera trabajando con chicos tan chicos, pero sí con adolescentes, en donde, bueno, aparecen relaciones conflictivas y TikTok fue una compañía en donde se busca información que con madres y padres no tienen esa relación. Entonces también es librar a los individuos a su propia suerte y bueno, que se arreglen como puedan, ¿no? Solo para agregar eso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila y quería preguntarles sobre si surgió, si pudieron indagar sobre el uso por parte de chicos y chicas de las herramientas de reporte o de denuncia de las plataformas a la hora de denunciar contenidos agresivos, si lo usan realmente como una estrategia para no entrar en este lado oscuro de TikTok. Gracias. Y juntamos una más. Alguien me había levantado la mano por acá. Aquí. Y última por acá. Perfecto. Bueno, mi nombre es Lucila, soy periodista de Global Press. Mi pregunta va por el lado de las consecuencias concretas que pudieron relevar sobre la salud mental de los jóvenes y si podrían ahondar un poco más en cuáles son estas estrategias que tienen los usuarios para evitar el lado oscuro o malo de TikTok. Gracias. Sí. Bueno, por un lado, lo que nosotros vimos es que, claro, todos manifestaban distintos tipos de estrategias. Reportar contenido agresivo o ignorarlo y el propio algoritmo no me lo va a mostrar más, ¿no? Esas son como cosas que iban surgiendo. Ya sea dar likes para que me sigan apareciendo, como no. Incluso algunos me desinstalo la aplicación, creo una cuenta nueva y genero un nuevo algoritmo. Así que sí. También otro tipo de estrategias, más en cuanto al tiempo, era límite por parte de los padres, como para linkear un poco con lo anterior, del tiempo de uso que los chicos podían tener de la app, que esto no implica el tipo de contenido que veían, sino era solamente limitar el tiempo, o desinstalar la app, no sé, recuerdo algunos en momentos de rendir exámenes, para no estar ahí enganchados, entonces se lo desinstalaban, después se lo volvían a instalar. Pero sí aparecía mucho, y en casi todos los casos, esto de reportar contenido que no les gustaban, o directamente ignorarlo. Algunos no tenían una actitud activa, sino era más pasivo. Bueno, no hago nada y me va a dejar de aparecer, como librado a la suerte del algoritmo. Pero Brenda, ¿querés hablar de lo de las estrategias para salir del lado malo? Sí, a ver, no se me ocurre ningún caso concreto, pero también esto del lado malo era no llegar a eso, no buscarlo, crearse otro tipo de cuentas, compartir con algún otro. Pero el carácter tan adictivo y tan penetrante que tenía también, que tiene la app, hace que caigan igual en ese lado malo, lado tóxico. Recuerdo también un chico que decía, bueno, vi una película, en la película aparecía un personaje con trastornos de identidad, me sentí identificado, lo busqué en TikTok, refuerza mi idea, entonces sigo consumiendo ese tipo de contenidos porque me siento identificado. Más allá de que por ahí iba al psicólogo y el psicólogo no me entendía, no me ayudaba, entonces vuelvo a la red a reforzar eso. Pero no sé si alguno más. Sobre lo de salud mental, pienso que se puede agregar a lo que decía Brenda,
Primero que esto del trastorno de identidad disociada es generalizado, o sea, es un autodiagnóstico generalizado, pero es autodiagnóstico. Incluso cuando van a un psicólogo y el profesional les dice que no, que no ve, digamos, tiene que estudiarlo mejor, qué sé yo, se desautoriza la palabra del profesional en aras de confirmar que tenés un trastorno. Eso primero. Eso es generalizado. Sí, eso pasaba. Lo mismo que es generalizada la exposición, que es algo que obviamente por motivos generacionales a muchos de los que somos más grandes nos llama la atención. La exposición de trastornos, en muchos casos autodiagnosticados y en otros casos no. Pero, bueno, eso es un cambio, vamos a decirle, cultural, ¿no? Al mismo tiempo, eso pienso que también toca un tema que está en las recomendaciones, pero que me parece que habilita a dar debates de política pública a futuro, que es que, visto desde adolescentes y jóvenes, acceder a consultas profesionales es muy difícil. Es muy difícil, incluso en los pocos casos, que son minoría, en donde tienen obra social y qué sé yo. Ni hablar del resto, que son mayoría además. Entonces, acceder a un turno, a los premios, o sea, vos pedís un turno ahora, capaz que lo tenés para julio del año que viene y digamos es algo que te angustia, ¿no? En lo cotidiano, se hace muy... Por lo tanto, acá tenés una solución a la carta, ¿viste? Te dicen, bueno, más o menos si tenés tal cosa o tenés tal otra. Bueno, eso es generalizado y eso es obviamente muy preocupante. Y entre las estrategias para salir del lado malo, una que yo recuerdo es esta de pedir interacción, o sea, voy a postear un contenido, voy a subir un contenido X, interactuemos en ese contenido para que el algoritmo entienda que estoy más por esto que por aquello que me sigue mostrando, ¿no? Postear contenido o también que los amigos, las amigas, acá de nuevo, las redes cercanas se vuelven centrales, me ayuden a salir del lado oscuro. Estas eran las expresiones. Entonces, sí, se les pedían a estas amigos, amigas, que les envíen contenidos que tuvieran que ver sobre otros temas. Entonces, ahí se vuelve a moldear al algoritmo, ¿no? Pero necesito de los otros para poder hacer ese trabajo. ¿Listo? Aquí hay un Jorge que no sé si... Pero... Tomamos una última pregunta acá adelante y cerramos, que ya tenemos... Ahí. Sí, pero es que... Muchas gracias. Una pregunta para Paola y para Martín. Aquí se habló mucho vinculado con el tema de la regulación, en el sentido de no la prohibición ni todo lo permisivo, sino el tema de la regulación, con la impotencia de que el individuo es imposible que dome al algoritmo, sino que se necesita algo más grande y está relacionado con el poder del Estado en ese sentido. El Estado no es una cosa abstracta en definición, pero es en concreto quien conduce el Estado, en el sentido, un gobierno. ¿Cómo visualizan ustedes ahora, en el futuro inmediato en la Argentina, una potencial regulación, teniendo en cuenta que hay una tendencia a la sustitución del Estado por el mercado? Y aquí, de alguna manera, el mercado es una cosa muy visible, ¿no? Muy visible. Entonces, ¿el Estado o el mercado? ¿Y cuál es la posibilidad que les parece que puede existir? Bueno. Muy complejo, creo que un poco lo describiste. ¿Pero por qué pasó algo? No, a ver, yo no vengo de la generación del uso masivo del TikTok, ¿no? Vengo de otros espacios, pero bueno, soy Jorge de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Dirijo una maestría virtual en Economía Social, Comunitaria y Solidaria, y la parte solidaria, evidentemente, en lo que yo quiero expresar tiene mucho peso. Entonces,
En el cortísimo plazo sé que no, pero en el mediano plazo, bueno, la pregunta era para Paola, que no conozco, a Martín sí te conozco, puede quedar en el aire flotando la pregunta, ¿no? No, yo creo que es muy compleja de responder. Sin duda hay una reconfiguración ahora de actores y demás que complejizan. Yo lo extendería no solo al contexto de las redes sociodigitales. Yo creo que en términos más de derechos humanos hay unos desafíos. Y no lo hablo solo en términos de gobierno y narrativas del gobierno, pero yo creo que incluso sociales. Desde Amnistía venimos documentando en los últimos años una politización muy fuerte del concepto de derechos humanos que está derribando justamente la relevancia y la importancia y la concepción de los derechos humanos. Aparece esta idea constante de los derechos humanos ideologizados, los derechos humanos como un curro, y a organizaciones como las nuestras, la verdad, pone un desafío. Primero, una autocrítica muy importante respecto a lo que se hizo y lo que no se hizo bien para lograr educar y transmitir la esencia de los derechos humanos que hacen a la salud, a la educación, a la vivienda, incluso al contexto económico actual, a la pobreza. Hay muchas de las herramientas y los mecanismos que son bandera de los derechos humanos que no han podido brindar respuestas en este momento, y creo que eso vale la pena también revisarlo, y que esto no es algo exclusivo ni excluyente de Argentina, sino que viene y se ha instalado en el mundo desde Europa hace unos años hasta las experiencias que hemos tenido también en nuestra región. Pero sin duda la reconfiguración actual nos impone justamente en el marco del mercado y el mercado del rol de las empresas y la responsabilidad de las empresas enormes desafíos para poder dar estos debates. Nosotros no bajamos los brazos, creemos que es importante y relevante seguir documentando, formulando evidencias, interrogándonos, comprometiendo a todas las voces, pero de nuevo, sobre todo a las y los jóvenes que también han tenido una sobrerepresentación en las elecciones del domingo, para problematizar esto y pensar conjuntamente. Y también dar cuenta de que intentos de regulación o de debates se han querido dar hace unos años atrás y tampoco han sido fructíferos, y ha habido voces encontradas y desencontradas a la hora de pensar en marcos que puedan acompañar lo vertiginoso del mundo digital. Estoy de acuerdo con lo que dice Paola. Son debates que, digamos, en la larga historia de estos 40 años de recuperación constitucional que celebramos, de algún modo, hemos dado en momentos mejores y en momentos menos sencillos, e incluso como sociedad, que dimos incluso ya en dictadura. Finalmente, todo esto podríamos resumirlo en el derecho al cuidado de las personas, los derechos humanos, y el derecho a la palabra, digamos, sin ser por eso objeto de violencia ni de abusos. Y es una agenda larga, y la hemos dado en distintos momentos, y seguramente, como dice Paola, como esta es una agenda que no es solo una problemática argentina, sino de otros países, incluso vecinos como Brasil, que han tenido experiencias cercanas similares, con otras características, pero también aprender de otras experiencias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias a los panelistas.